El Señor Jesucristo les bendiga a todos. Mi nombre es Mauricio Forero, de la ciudad de Bogotá, en el país de Colombia. Durante aproximadamente 31 años de mi vida, rechacé prácticamente lo que es la palabra. ¿Por qué la rechacé? Porque pues mi familia, la familia de mi esposa, ellos fueron pentecostales. Y mi suegro pues siempre me hablaba, pero a mí me daba como un fastidio de que me hablaran de Dios. Cuando yo acepté este mensaje, eh, yo lo acepté solo. En el año 2012, mi suegro aceptó el mensaje y se paró muy fuerte por la palabra. Y a nuestro hogar, a mi apartamento, mi suegro fue a hablar con mi esposa y le llevó un mensaje que se llama Más allá de la cortina del tiempo. Es el mensaje de evangelización. Todos ustedes lo deben conocer. Ese mensaje durante más de 3 meses duró en el escaparate donde tenemos un televisor, donde tenemos la biblioteca, el equipo de sonido. Y lo que hacíamos con ese mensaje, mi esposa, cuando ella limpiaba el polvo, solo lo corría del lugar. Pero ese mensaje siempre estuvo. Tuve la oportunidad de asistir al Tabernáculo Bogotá, donde nos pastorea nuestro pastor. Todos ustedes lo deben conocer, pastor y apóstol, nuestro hermano Fabio Bernal Castañeda. Asistí al Tabernáculo Bogotá 2 veces. La primera vez casi me salgo porque mi suegro no nos comentó el orden y yo entré mascando chicle. Y un diácono se me acercó y me dijo: hermano, mire, bote el chicle porque es un irrespeto con Dios. Por poquito me salgo porque si la persona que me llevó me hubiese dicho antes de entrar al tabernáculo el respeto que se debe de tener en la casa de Dios, hubiese sido diferente. Por eso es que, por la gracia de Dios, cuando Dios me permite llevar personas al tabernáculo, a la iglesia, yo les comento y les doy y hago un paralelo cuando nosotros vamos a una entrevista de trabajo. A una entrevista de trabajo no prendemos el celular, no entramos mascando chicle, no cruzamos las piernas, no nos escurrimos. Bueno, todos ustedes entienden cómo es que es una entrevista de trabajo. Llega unos 10 minutos antes, el respeto. Y yo le dije a mi suegro, si usted me hubiese explicado el respeto. Asistimos después al tabernáculo Gosén, que todos ustedes deben tener el conocimiento de cuál es el tabernáculo Gosén, ubicado en Boyacá, Cundinamarca. Y me acuerdo que nos sentábamos y yo me fui hasta en tenis y sudadera, pues hermano, un domingo pues era la forma de vestir de uno anteriormente, ¿no? Y mi esposa, me acuerdo tanto que ella se levantó y me miró y me dijo: Mauro, párese al menos a aplaudir. Y yo le dije: no, no, párese ni que nada. Me quedé muy sentado, ella me decía que yo parecía una momia. Y efectivamente pues ese era yo, ese era Mauricio Forero antes de conocer al Señor Jesús. Pues uno sin saber nada de Dios, uno es una bestia, como dice el Espíritu. Unos días en el apartamento ese apartamento pues Dios nos lo dio con un propósito, porque pues Dios sabe cómo hace las cosas y yo acabo de leer un mensaje donde el hermano Branham dice que Dios tiene que hacer muchísimas cosas para que la fe de un hombre salga a flote. Una mañana se despertó mi esposa y me dijo: Mauro, vi a David en un ataúd blanco. Y yo le dije: no, Diana, no diga eso porque nos podemos volver locos. Y en esos días, nosotros en la casa, en el apartamento, una noche, mi hijo Mauro, que es el mayorcito, se despertó gritando. Y los apartamentos de Colombia, usted da 2 pasos y ya está en la sala. Y pues me levantó asustado, le dije: hijo, ¿qué pasó? Y me dijo: papi, había un hombre negro mirándome aquí. Rápidamente pues esculcamos el apartamento,
Son apartamentos en 3 piezas, sala, cocina, baños. Usted revisa un apartamento en un segundo. La puerta principal totalmente cerrada. Y yo le dije, no, no hay nada, no hay nada. Yo le dije, ¿cómo era ese hombre? Y él me dijo, era un hombre negro como Michael Jackson. El 27 de septiembre del 2012, yo pues en mis cosas del mundo traté de ser un hombre de casa, trabajo, trabajo, casa. Y Dios sabe que eso es verdad. Yo cometí muchos errores. Todos ustedes saben qué errores comete un hombre. Pero siempre traté de que mi horario laboral terminara y en una hora yo estaba en mi casa. El 27 de septiembre recibo una llamada. Me fui para donde mis papás y mi esposa me hace una llamada a las 8 de la noche. Y me dice, Mauro, mi hijo Mauro, entre 8 y 10 salió a la tienda y cuando subió nuevamente al apartamento, él subió con 2 niñas. Y esas niñas le comentaron el problema que mi hijo Mauro tuvo en el colegio. Y esta niña le comentaron a mi esposa y fue algo desagradable. Ahí es cuando yo recibo una llamada de mi esposa a las 8:15 y me dice, Mauro, yo voy a ir. Es en un conjunto cerrado. Necesito que se imaginen obviamente en las mentes, una torre al frente del parqueadero y en el mismo conjunto torre, parqueadero y casas. Donde se tenía que desplazar mi esposa era al frente de las casas. Mi hijo David, de tan solo 3 años y 2 meses, yo se los aseguro, mis queridos hermanos, ante los ojos de Dios, que él nunca, eh, a las 8:20 más o menos de la noche, mi esposa me llama, desesperada, gritando, llorando. Y yo le dije, ¿qué pasó? Me dijo, Mauro, Mauro, el niño se cayó, el niño se cayó de la ventana. De inmediatamente, pues, yo pego el madrazo y bajé corriendo. Mis papás me dijeron, ¿qué pasó, Mauro? Y yo les dije, el niño se me murió, se cayó de la ventana. Mis hermanos se tiraron a cogerme. Ese mismo día por la mañana, cuando por última vez vi al niño, nos despertamos a las 5 de la mañana todos los 4. Teníamos que asistir a unas citas médicas y pasó algo muy tremendo. Algo muy tremendo. El niño se nos despertó a las 3 de la mañana. Y él prendió la luz y me levanté y mi esposa lo volvió a acostar y a los 10 minutos él se levantó y prendió la luz de la sala. Y mi esposa se levantó y el niño le dijo, mamite, susto a ventana. Mamite, susto a ventana. Mi esposa le sacudió las ventanas, las cortinas. Y el niño lo acostó en el medio de los dos. El niño no pudo dormir. Estaba inquieto. Nos levantamos a las 5 de la mañana, nos arreglamos. Teníamos una cita todos los 4 en el odontólogo. Y fue algo increíble porque él siempre le tenía miedo a los doctores. Pero ese día estaba contento. Ustedes lo vieran corriendo para lado y lado. Me abrazaba a mí, se iba como a 20 metros que estaba la mamá. La abrazaba, contento. Entramos al odontólogo, le miraron los dientes. Y cuando salió yo le dije, ¿cómo le fue? Dijo, dientes mie, monitos. Contento porque le habían revisado los dientes. Me cuenta mi esposa que el niño siguió caminando con ella de la mano en el puente peatonal y en el otro lado está el cementerio El Apogeo. Y el niño se le soltó de la mano. Y mi esposa cuando en segundos se le desapareció el niño y cuando lo encontró, el niño estaba
en la entrada del cementerio, donde venden esas cositas que giran. Y le dijo, mamita, una. Y el niño le hizo pataleta. Le hizo pataleta y se puso a llorar porque quería que le comprara una de esas y mi esposa le dijo que no, que eso era para los niños que estaban en el cementerio. Ese día llegaron al apartamento. Cuando, cuando cogí mi moto después de la llamada de mi esposa, aceleré como nunca, hermanos, como nunca, gritando, llorando, desesperado en una moto, porque la noticia había sido muy dura. Un niño, mi hijo se había caído de la ventana del quinto piso al primero. Fue muy horrible, hermanos. Eran las 8:20, 25 de la noche del 27 de septiembre del 2012. Me pasé aproximadamente 8 o 9 semáforos en rojo. Y si ustedes han mirado noticias, el caos vehicular de Bogotá es una locura. Pero hoy entiendo que fue la gracia de Dios, porque en una intersección llegué, en una intersección de aproximadamente 6 vías. Yo miré y volteé a mirar para lado y lado y estaba sola para mí. Giré muy rápido, me pude haber matado. Cuando iba llegando al apartamento, venía una ambulancia detrás mío. Y cuando llegué al apartamento, subí al apartamento. Había un policía. Había un policía y me asomé a la pieza del niño y solo vi su cobijita. Y cuando me asomé a la ventana, el niño estaba tirado en el segundo piso, en el apartamento del segundo piso que tenía una plancha, como un pasillo o un hall. Bajé desesperado, me metí al apartamento del segundo piso y los policías estaban en la ventana y no me dejaron pasarme de la ventana al hall. Y vi al niño postrado, tirado. El niño estaba muerto, de isofacto. Fue horrible. Bueno, pues llegamos al otro día, un viernes. Por la noche se acercaron diferentes ministros del Tabernáculo de Bogotá e hicieron una oración por Avantel, pero Avantel en grupo. Y y hubieron unas palabras de unos pastores. En esas palabras, ustedes conocen al pastor Germán Artunduaga, del Tabernáculo de Popayán. Y él leyó Marcos 10 y leyó la promesa de más allá de la cortina del tiempo. Salimos de la funeraria y un hermano que hoy es uno de los diáconos se me acercó en el ascensor y me dio un abrazo. Y me dijo, Mauro, su hijo es como de 18 años ya. Y yo no lo entendía, hermano, porque pues yo le dije, pues lo miré y listo. Lo enterramos el día sábado. Fue durísimo. Fue un momento muy duro. Si cada uno de ustedes pues ha tenido una partida de un familiar, todos ustedes saben que llamadas vienen, llamadas van.
Abrazos vienen, abrazos van. Pero todo eso es por el momento, en el momento, ¿no? Como unos días más adelante. Y de inmediatamente tomé la decisión de aceptar a nuestro Señor Jesucristo como mi Salvador personal. Unos días antes mi esposa me expresó que ella se iba a bautizar, se bautizó y ella me dijo, Mauro, ¿y usted? Le dije, no, a mí no me hable nada de eso. Pero en mi corazón ya estaba el sentir. Yo ya lo quería hacer, pero no le quería contar a nadie. Cuando un día fuimos a la iglesia, fue la primera vez que yo me puse un vestido, me puse mi corbata, abrí mis zapatos. Y mis hermanos, mire, una cuadra antes de llegar al Tabernáculo Bogotá, el diablo me apaleó. Casi me tumba de un dolor de cabeza. Mi esposa. Cuando tomé ese libro, vuelvo y repito, yo no sabía nada de Dios, ni mucho menos quién era William Branham. Yo solo sabía que cristianos y evangélicos eran la misma cosa. Cuando yo llego a la página 4 y página 5, cambia mi vida. Y digo unas palabras y digo, siempre lo recuerdo, esto es verdad. En la página 4 y página 5 se me rompe el corazón en 1000 pedazos y Dios me da la fuerza, la fortaleza, la vida, me abraza, me acoge. Y yo dije, en el mensaje, esto es un mensaje de evangelización más allá de la cortina del tiempo. Todos ustedes saben como ministros y estudiantes y lectores del mensaje que estas palabras están en el mensaje El Rey Rechazado. Dice el hermano Branham, ahora, yo no quisiera que ustedes repitan esto. Esto es ante mi iglesia, ante mis ovejas que estoy pastoreando. Ya sea que yo estaba en este cuerpo o no, ya sea que fuese una traslación, no fue como ninguna visión que haya tenido. Yo podía ver allá y podía ver aquí. Y cuando llegué a ese pequeño lugar, nunca he visto tanta gente venir corriendo y gritando, oh, nuestro precioso hermano, y miré y mujeres jóvenes, quizás de unos 20 años, de 18 a 20, me estaban abrazando y gritando, nuestro precioso hermano. Aquí venían hombres, jóvenes en el resplandor. Y por causa de ese comentario, pues, tuvimos una pequeña discusión en el carro de mi suegro y yo les dije, si esto va a ser para problemas, yo nunca voy a volver por acá. Y le dije a mi suegro y a mi esposa, porque mi esposa me dijo unas palabras, le dije, si esto va a ser para problemas, yo por acá no vuelvo y por acá ni me inviten. Y esa fue la... No, y se me olvidaba. Yo cometí un error hace 5 años de mandarme a operar. Me hice la vasectomía. Pues ya no podía tener más hijos, era comprobado. Y hoy para la gloria y honra de nuestro Señor Jesucristo. Dijo el hermano Branham, los médicos pueden cortar, poner, pegar, coser, hacer todo lo que la ciencia les ha enseñado. Pero Dios, Él es el creador, Él es el Padre. Dios crea células, crea tejidos. Y hoy para la gloria fue un miércoles de oración, como nos lo enseña el hermano Branham, cuando hicieron un llamado. Los pastores el ministerio colombiano estaba en una reunión pastoral y estaban dirigiendo otras personas y dijeron, hoy hay una gran fiesta en el cielo. El papá del niño que partió hace 15 días va a bajar a las aguas. Efectivamente, me bauticé en el nombre del Señor Jesucristo, sin yo saber nada. Yo solamente acepté el mensaje de la cortina del tiempo y acepté a Dios como mi Salvador, y de ahí en adelante, hermano, yo no sabía nada.
Y cuando yo salgo del tabernáculo, y hoy entiendo, gracias al Señor, hoy han pasado 3 años y medio, casi 4 años. Hoy entiendo por qué el mensaje llegó a mi casa y por qué el mensaje llegó más allá de la cortina del tiempo. Hoy entiendo que esas sombras negras era el ángel de la muerte, enviado de Jehová, porque todos nosotros conocemos que el diablo es empleado del Señor Jesucristo. Y hoy entiendo yo por qué hice una promesa. Cuando yo prometí servirle a Dios por el resto de mi vida, si esto era verdad, y efectivamente yo lo pude comprobar que era verdad. Y hoy estoy en un camino de restauración de todas las cosas y todos ustedes saben que lo primero que uno debe restaurar es el hogar. Y aquí voy, con fallas, con errores, con miles de cosas, pero aquí voy caminando tratando de restaurar mi hogar. Y hoy se ha cumplido lo que yo prometí. Yo prometí servirle a Dios por el resto de mis días. Y desde hace unos meses para acá, para la gloria y honra de nuestro Señor Jesucristo, soy ayuda de diácono, dirijo en algunas misiones como director. Han tenido la confianza en mí